Hola chiqui babies, estoy de vuelta. Pero ahora, expresión seria, porque hoy vengo a confesaros un problema que llevo acarreando ya mucho tiempo, un problema que empezó siendo chiquitito, pero cada día ha ido siendo más grave. Soy adicto a las plantas. No puedo parar de comprar plantas. Y quien piense que este problema es una nimiedad está completamente equivocado, y lo que sucede es que nunca ha vivido la experiencia de llegar a casa con toda tu ilusión, con una monstera deliciosa nueva, recién comprada, expuesta en tu salón cual obra de arte, y de repente ver que una hoja empieza a amarillar. Y ver que has matado una planta que no has sido capaz de salvar. Eso genera un dolor en el corazón. Yo solo quería ser un chico moderno, de malasaña, con sus muebles de Ikea ornamentadas por un poco de verdor de unas hojas bellas cayendo. Y me convertí en un asesino de plantas, en un plant killer. Entonces dije, bueno, ¿qué efectos tendrá esto de las plantas en la salud mental? Porque a mí no me están viniendo tan bien. Y entonces dije, Google Escolar, artículos, un compi de doctorado, información. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Y tengo noticias buenísimas. Y es que, a pesar de esta introducción tan dramática, las plantas son buenísimas para la salud mental. ¡Juego con mi melocotonero! Siendo más concretos y más fieles a la investigación, realmente lo bueno para la salud mental es el contacto con entornos naturales. Y es que el contacto con entornos naturales tiene un montón de beneficios para nuestra salud mental. Por ejemplo, hay estudios en los que se relaciona el contacto con entornos naturales con una mejoría general del bienestar. Empezamos con algo genérico, pero aún hay más. Se ha visto también que el contacto con entornos naturales reduce la rumia. ¿Cómo no va a reducir la rumia? La rumia, para quien no lo sepa, es sobrepensar, rayarnos la cabeza. ¿Cómo no va a reducir la rumia? Si es que, vamos a ver, tú estás en tu casa pudiendo preocuparte porque tu jefe te ha montado un pollo, porque tu madre se ha enfadado por algo y no sabes ni por qué, porque una amiga te ha echado en cara algo que ella misma hizo hace solo unas semanas. Pero a la vez tienes un montón de plantas a las que tienes que abonar. Que regar mucho, o sea, que no regar mucho, pero tampoco regar poco. Que si hay una plaga y hay mosca del sustrato, que encima esto interactúa con otras plagas como de hongos, porque la mosca del sustrato lleva sus hongos en las patitas a otras plantas y se contaminan de más hongos. Que si hay que hacer un trasplante o no hay que hacerlo porque la planta se estresa, porque ella no es coquette ni nada, la planta, que se estresete así por un trasplante. Tú que quieres darle alegría y amor. No se deja. Entonces, si estás pensando en todas estas cosas, no puedes estar rumiando. No puedes preocuparte de otras cosas. No puedes. Esto ocupa mucho espacio mental. Realmente en el estudio lo que vieron es que las personas al dar un paseo de más o menos 1 hora y media tenían una rumia mucho menor. Esto lo que hicieron, lo midieron en base a dos grupos. Un grupo, nada más llegar al centro de estudio, respondía a algunos cuestionarios, entre ellos de rumia, y el otro respondía a los cuestionarios tras dar un paseo por el campo de 1 hora y media. Y vieron que después de este paseo la gente respondía a los cuestionarios de una forma menos rumiativa. Vamos, los cuestionarios medían que había una rumiación más baja. Hay más estudios, ¿eh? El contacto con entornos naturales también aumenta la creatividad. Y esto, para mí fue una sorpresa. Porque yo veo internet y digo, mucha estimulación, mucho salseo. Hay gente que ve una noticia nueva, que ve algo de repente que ha sucedido, no sé, en política, y coge y su cerebro hace. Capítulo 7, temporada 3 de Aquí no hay quien viva, minuto 28:39. Y esta escena representa exactamente lo que ha sucedido en este vídeo del Congreso de los Diputados. Eso a mí me parece, vamos, un ensalzamiento de la creatividad. Me parece maravilloso, magnífico. Y punto en boca. Bueno, pues en contra de mi intuición, se experimentó con un grupo de personas a los cuales se les llevó a hacer hiking a la montaña 4 días. A unos se les midió la creatividad antes de ese paseo y a otros después del paseo. Y se vio que quienes habían respondido al cuestionario que medía creatividad después del paseo tenía unas puntuaciones más altas. En total, ese grupo tenía una media de puntuaciones de un 50%
mayor. Y hay estudios que todavía son más interesantes, como por ejemplo otro en el cual simplemente enseñan a las personas fotografías o bien de entornos naturales o bien de entornos urbanos. Después se les pasan cuestionarios en base a, pues bueno, si tienen intereses más superficiales o más profundos, y se vio que las personas, después de haber visto imágenes, solo fotos de entornos naturales, tenían una tendencia a responder cosas más relacionadas con el cuidado de los demás, el desarrollo personal, el interés en formar como comunidades de autocuidado, y en cambio las personas que habían visto imágenes de entornos urbanos estaban más preocupadas por temas como la imagen social, la fama, el dinero. ¡Solo con imágenes! Me muero. Y esto me permite hilar mágicamente con lo siguiente, que es que un dato muy curioso de estas investigaciones, en general de las investigaciones acerca de los efectos de los entornos naturales sobre las personas, es que este concepto de entornos naturales se ha utilizado de forma muy diferente. Desde ir 4 días a la montaña, desde dar paseos por el campo, desde poner plantas en espacios interiores, o incluso plantas artificiales, hasta el uso solo de fotografías. De hecho, hay un estudio en el que lo que comparaban eran a pacientes de enfermedades graves en hospitales, y la diferencia era que las ventanas de algunos daban lugar a una zona urbana y las ventanas de otros daban lugar a una zona verde, natural, de parques y tal. Y las personas que tenían ventanas orientadas a zonas verdes necesitaban menos analgésicos y tenían recuperaciones más rápidas. Esto es muy fuerte. Y de hecho, en base a esto, en otros países como en Japón o en países nórdicos, hay terapias basadas en el contacto con la naturaleza. En Japón está el Shinrin-yoku, o algo así se llama, que son como baños de bosque, así como ¡ah! Me siento uno con el universo. Báñame de tu esencia. Bueno, esto era innecesario, la verdad. Pero uno que se motiva, uno ve una monstera, una transcantia, un poto, lo que sea, y dice alegría. Y luego, en países nórdicos, están las terapias basadas también como en huertos, jardinería, no sé qué. Y ambas terapias, tanto las de Japón como las de países nórdicos, han demostrado eficacia. Y quizás os estéis preguntando, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué ocurre esto con las plantas? Bien, pues hay una teoría principal, que es la teoría de la restauración psicológica, que realmente luego tiene como varias vertientes y hay dos principales. La teoría de la restauración de la atención, que viene a decirnos que tenemos dos tipos de atención: la atención voluntaria, que requiere un esfuerzo, y la atención involuntaria, que es como que hay estímulos que captan nuestra atención y entonces no requiere de nuestro esfuerzo para poder prestar atención a esas cosas. Es muy fácil de entender. Si a ti te ponen delante un Excel de 1500 líneas con un montón de números y fórmulas y tal, pues evidentemente tú tienes que hacer un esfuerzo voluntario para poner ahí la atención. Pero si te vas a dar un paseíto por el campo o por la playa, pues esa atención es capturada de forma natural e involuntaria por los elementos de la naturaleza. Luego hay otra teoría, que es la teoría psicoevolutiva, que se centra principalmente en la reducción del estrés. Es decir, viene a contarnos que en entornos que tienen una menor demanda para nosotros, tenemos que utilizar menos recursos cognitivos y por tanto el estrés, también relacionado o no con ese esfuerzo, se reduce. Tenemos que estar pendientes de hacer menos cosas. Y esta teoría se basa en una explicación filogenética, es decir, viene a contarnos que como el ser humano se desarrolló y creció en entornos naturales, ahora, por toda esa herencia evolutiva, esos entornos naturales generan automáticamente ese efecto en nosotros. En resumen, las teorías de la restauración psicológica vienen a decirnos que al pasar de un entorno urbano muy demandante a otro entorno natural y menos demandante, nos recuperamos, nos restauramos, como si recargásemos la batería. Pero yo tengo que hacer una crítica, ¿cómo no? Aunque bueno, para que quede menos feo diré que tengo que hacer comentarios complementarios, una ampliación, desde mi opinión, evidentemente subjetiva, porque si no, no sería una opinión, sería un hecho. Entonces, mi opinión es que esta parte de dar una explicación basada en la filogenia no tiene mucho sentido. Y de hecho, en un libro que es de los más importantes, que se llama Nature and Psychology, donde explican todo esto, hacen mucho énfasis en el contacto con entornos naturales seguros. Porque claro, lo que no podemos hacer es romantizar la naturaleza como si fuese un espacio perfecto para nosotros, porque la naturaleza
hay peligros. Si a ti te meten en el Amazonas con serpientes gigantes, ranas venenosas, mosquitos del tamaño de un puño y no sé, un puma, un jaguar, pues tú no estás en un modo de recarga de batería, de restauración. Tú estás así con un palo agarrado, con ansiedad, una ansiedad muy adaptativa, diciendo: voy a morir, voy a morir, voy a morir. Y de hecho, en esta lectura comenta algo muy interesante, que es precisamente esa idea de que hemos romantizado los espacios naturales como una forma de evitación de los entornos artificiales y urbanos que nos someten a presión y a estrés. Es decir, maldito capitalismo otra vez. Capitalismo y salud mental mala. Yo noto relaciones, yo noto que hay cositas, Teniendo en cuenta todo lo que hemos contado y todo lo que sabéis de aprendizaje, porque lo habéis aprendido en vídeos anteriores, podemos plantear otras explicaciones alternativas. Y es que al final, precisamente lo que ocurre es eso, que los entornos naturales nos sirven de evitación de los entornos artificiales y urbanos en los cuales estamos sometidos a estrés y presión en muchas ocasiones, porque al final en los entornos urbanos es donde trabajamos, donde hacemos cosas que cansan y que estresan, y en los entornos naturales es donde nos vamos de vacaciones, donde lo que hacemos es descansar, relajarnos, pasear, leer un libro, etcétera, etcétera. Entonces, al final asociamos un tipo de entorno con unas conductas y con unas emociones, y el otro tipo de entorno con otras conductas y otras explicaciones, ¿no? Aquí estrés, agobio, presión y no sé cuántos, y aquí vacaciones, relajación, felicidad, etcétera. Y además, como resultado de evitar todo el entorno artificial y urbano. Con esto quiero decir que pongáis plantas en vuestra casa porque eso va a ser bueno para vuestra salud mental y daros una explicación reduccionista o una pauta así rápida de, bueno, ¿estáis tristes? Poneos una planta. ¡Claro que no! Claro que no, parece mentira que no me conozcáis. ¿Cómo voy a llegar a esa conclusión tan banal y tan absurda? Esto os lo he traído porque a la gente le gusta mucho juzgarnos. Nos vamos a un vivero, nos gastamos una pasta, toda la nómina en fertilizantes, en macetas, en cubremacetas, en una Transdescante, en una Sansevieria, Monstera Deliciosa, lo que sea, lo que más nos guste. Y viene alguien a decir, si luego se te mueren, todo ese dinero te vas a gastar en plantas, otro día más en el vivero. Pues ahora podéis decir que lo hacéis como una forma de autocuidado porque conocéis la teoría de la restauración psicológica. Y quedáis fetén. Antes de que termine el vídeo, aprovecho para contaros que ya no soy un plant killer. De hecho, soy un plant lover. Hace mucho tiempo, pero mucho, que no se me muere una planta y estoy muy orgulloso y muy feliz, porque al igual que ver una hoja amarillear genera una tristeza enorme, ver un brote nuevo crecer genera una felicidad maravillosa. O sea, es que te llena el body serrano de alegría y de todo, que es una maravilla. Por cierto, chiqui babies, todas las referencias os las dejo disponibles, porque este vídeo es informal, desenfadado, con todas las cosas por encima, pero si el tema os interesa, lo que tenéis que hacer es no fiaros ni de mí, ni de nadie de YouTube, y leer. Además, os cuento que si queréis hacer terapia conmigo, ahora mismo tengo agenda abierta, os podéis meter en mi página web estimulopsicología.com y por ahí me contactáis. Y por último, que en septiembre voy a participar en un curso de gestión de la ansiedad y del estrés, cuya preinscripción ya está abierta. Os dejo el enlace por aquí abajo. ¡Chimpún!